a lo que voy diciendo. ¿Cómo están? Bueno, vamos a arrancar de a poquito. En principio aprovecho para contarles, después trataré de recordarlo al finalizar la clase. Creo que ya lo hablamos en algún momento, pero tenemos esta semana de clases, la semana que viene, bueno, el lunes es feriado, y después por calendario es semana de exámenes. Nosotros vamos a tener el miércoles que viene la devolución de los trabajos del trayecto 3, la devolución de las notas, de los trabajos y con comentarios, ¿no? La devolución en el sentido de realizar comentarios acerca de los trabajos. Va a haber una exposición. La devolución va a ser únicamente por Zoom, porque justamente por ser semana de exámenes, lo que nos han pedido es que no saturemos la plataforma para dejarla liberada a los exámenes. Así que, bueno, así que el miércoles que viene estaremos haciendo esa devolución, por eso tampoco vamos a agregar temas nuevos, sino que vamos a aprovechar estas 2 semanas de exámenes como recuperatorio para aquellos estudiantes que por ahí han tenido alguna dificultad con alguno de los temas en particular. Y vamos a dejar algunas lecturas también como para que aprovechen ese tiempo. Así que la idea es, bueno, hemos estado viendo los trabajos, la verdad que seguimos en estas instancias extrañas en que nos ha tocado vivir. Ahora estamos, la verdad que aprovechando el tiempo, la cursada, no estamos dejando contenidos o objetivos de lado y vamos progresando muy bien. La verdad que es para felicitarlos a ustedes el esfuerzo que están haciendo para trabajar desde este medio, que uno sabe que, sobre todo desde las prácticas docentes en taller, la importancia que es estar en contacto presencial para poder compartir nuestros avances, nuestros aprendizajes. Y bueno, y a partir de estos medios alternativos que hemos ido buscando, se siguen consiguiendo. Así que, nada, sigamos así, tratemos de no bajar la guardia, de estar atentos a nuestros aprendizajes. Pensemos que nada de lo que hacemos tiene que ser para cumplir con otros, sino para cumplir con los objetivos y los deseos propios de aprender y en el inicio del aprendizaje de esta carrera, de esta disciplina, de esta profesión, que va a ser parte de nuestras vidas, ¿no? Así que no es cosa menor. Pero bueno, quería aprovechar para felicitarlos, que estén atentos, los docentes les van a informar, a aquellos que tengan que recuperar. El recuperatorio lo vamos a realizar en función sobre todo con el tema de corte. Aquellos que estén en condiciones de recuperar, bueno, volverán a realizar las plantas y cortes entregadas con las correcciones indicadas por sus docentes, y además le vamos a indicar que hagan un corte nuevo. Así que, es más, con esto que les estoy diciendo, casi que aquellos que entienden que por ahí les faltó comprender alguna cosa pueden iniciar esa práctica. Después, las consultas para estos recuperatorios van a estar abiertas estas 2 semanas que siguen. El 31 vamos a hacer también por Zoom, porque va a seguir siendo semana de exámenes, el lunes nada más, va a seguir siendo un día de exámenes, y por Zoom vamos a hacer las reuniones y las consultas para cerrar el tema de perspectiva 2 puntos de fuga, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la clase con 2 ejercicios guiados, acá en la clase que les voy a dar yo. Esos ejercicios guiados les van a servir de soporte inicial para realizar la lámina 2, que va a ser la perspectiva de su forma. Así que, medio como que con este seguimiento, lo que pretendemos es que puedan armar ya la estructura base, como para después agregarles las superficies
de su propia forma. Así que cada vez estamos más remolones, porque ya estamos casi cerca de las 9 y todavía estamos con apenas un poquito más de la gente del taller. Bueno, con los docentes y todo, yo diría que solo la mitad. Bien, ¿qué les parece si arrancamos con perspectiva? Les había puesto música, pero se ve que Big Blue Button no la escucha la música. Vamos a ver de compartir. Bien. Yo este cartelito no lo borro, no lo corro y no lo oculto, por más que deben ver que ahí dice ocultar, porque la vez que lo oculté, se trabó todo. Entonces prefiero dejarlo visible y seguir con esto. Creo que ahí no va a molestar. La vez pasada, la clase anterior, aquellos que no estuvieron presentes, espero que hayan visto la clase grabada, así pueden comprender ¿no? Si no estuvimos practicando un punto de fuga, 2 puntos de fuga nos va a resultar un poquito más complejo. No es que sea más difícil que un punto de fuga, sino que está bueno ir entendiendo todos los conceptos que encierra armar la perspectiva antes de abordar los 2 puntos de fuga. Porque acá vamos a arrancar directamente con un ejercicio donde vamos a hacer siempre, para armar las perspectivas, vamos a partir de un planteo. Y luego de hacer el planteo, para encontrar, ¿qué me significa hacer un planteo? Me significa encontrar los puntos de fuga, las distancias entre los distintos puntos de fuga, para después poder armar la imagen en perspectiva. El ejemplo que vamos a ver un ejemplo en tira y un ejemplo en L. El ejemplo en tira vamos a ver solo la cuadrícula y el ejemplo en L le vamos a poner algunas superficies. ¿Para qué vemos perspectiva? Vemos perspectiva, el método de construcción, para ir apropiándonos del sistema y que este sistema nos permita realizar croquis rápidos, a mano alzada, estructurados en el sistema de perspectiva y que no queden como imágenes destartaladas, desarmadas, sino que tengan algunas leyes que me ordenan el pensamiento de la imagen en este sistema. Entonces, digo, porque después vamos a trabajar con 3D, y en 3D ustedes van a ver que las perspectivas las hace el mismo sistema. Pero bueno, lo que uno tiene que poder también organizarse es cómo organizar el observador y el objeto para conseguir una perspectiva deseada. Por supuesto que una vez que uno empieza a trabajar con 3D, todo lo que es visualización en perspectiva es muchísimo más rápido. Pero no por eso pierde valor, no porque sea una romántica del dibujo a mano ni de los métodos anteriores a la informática, sino porque, como les venimos diciendo siempre, estos modos de construir la representación de un objeto arquitectónico desde estos sistemas geométricos también organizan mi conocimiento acerca del espacio y la forma. Entonces, en ese sentido es necesario para seguir colaborando a la construcción de eso. El 3D también colabora a la comprensión del espacio y la forma, pero todos se van complementando. Entonces, está bueno tener estas herramientas para poder manejarnos con diferentes medios. Después cada uno va eligiendo los que le son más propios, ¿no? Los que son más apropiados para cada uno. Bien, entonces tenemos la planta del objeto y para empezar a hacer una perspectiva lo primero que tengo que decidir es cómo ubicar al observador. Y el observador lo voy a ubicar en función de desde dónde quiero que se vea el objeto. Acá, en función de la clase pasada, dijimos que si
hay paralelismo del plano de proyecciones con uno de los sistemas de rectas paralelas, va a ser una perspectiva horizontales, va a ser una perspectiva a un punto de fuga. ¿Cómo sería este caso, no? Las únicas que fugarían serían este sistema de rectas. Entonces, nosotros ahora, como vamos a trabajar con dos puntos de fuga, vamos a ubicar el plano de proyecciones oblicuo a los dos sistemas dominantes de rectas paralelas, horizontales. Las verticales van a seguir siendo paralelas al plano de proyección. Con lo cual no van a tener punto de fuga. Todo lo que es paralelo al plano de proyección se va a mantener paralelo y no va a fugar hacia ningún punto. Eso es importantísimo tenerlo en claro desde entrada. Entonces, en función de la decisión desde esta dirección de mirada, ¿no? Mi visual media, que va a ir perpendicular al cuadro, va a tener esta dirección de mirada. En función de esta dirección de mirada, voy a poner entonces el cuadro, y cuando pongo el cuadro, inmediatamente voy a tener la relación con la vista, porque recordemos que cuando hablamos de Monge, un elemento solo del sistema Monge no nos sirve para la ubicación espacial geométrico-dimensional de ese objeto. Entonces necesito tener al menos una vista. Y esta vista no va a ser cualquier vista, sino que va a ser la vista donde la línea de tierra es perpendicular a este cuadro. ¿Por qué? Porque así puedo ver cómo el observador se puede acercar lo suficiente para hasta dónde se puede acercar para ver la totalidad de este objeto. Entonces, con esta línea de tierra construyo este objeto. ¿Cómo lo construyo? Bueno, voy a tirar líneas auxiliares para ubicar los distintos elementos del objeto, y la altura sé que es de 5 metros, entonces le mando la altura de 5 metros. Luego le vamos a dibujar también la modulación, vamos a dibujar la modulación de estos cuadrados, de las caras cuadradas que estoy viendo de acá, y de las caras cuadradas que estoy viendo de atrás, que en esta vista no van a ser cuadrados porque está inclinado, entonces todas estas distancias se reducen, recuerden eso. Una vez que tenemos dibujado el objeto en planta y en vista, con el correspondiente cuadro en contacto, esto es otra cosa que por ahí no he hecho demasiado hincapié, pero es importante que el cuadro esté en contacto con algún dato del objeto, porque entonces ese contacto es lo que nos va a permitir arrancar a dibujar. Bien, ahora estamos en condiciones ya de decir la ubicación del objeto. Primero, en altura. Estamos hablando desde que empezamos con perspectiva que vamos a hacer perspectivas peatonales. Con lo cual, esta relación de altura, ¿no? La dirección de la visual media va a estar a la altura de un observador de pie, porque es peatonal. Entonces yo le pongo 1,80 m que corresponde conmigo. Así que esta distancia va a ser eso, de un observador de pie. Cada uno tomará la medida que quiera, pero considerando esta restricción. En horizontal lo voy a ubicar, ¿y dónde lo voy a ubicar? Lo voy a ubicar en la planta para ver dónde quiero que esté esa visual media, esa dirección de mirada, ese lugar por donde vamos a acercar ahora al observador. Y se me ocurrió, estas son decisiones que se toman. Esta es una decisión, la de altura es una decisión que está indicada por nosotros como consigna, pero es una decisión al fin, no es una consecuencia. Y esta decisión de ancho es una decisión propia que toma cada uno, teniendo en cuenta que si yo me alejo mucho del centro de esto que estoy mirando, el observador va a tener que estar mucho más lejos para poder abarcar todo el objeto. Entonces está bueno ponerlo más o menos en el centro de la totalidad. No tiene nada que ver con el contacto del objeto con el cuadro. Es una cosa totalmente independiente. Esto voy a poner que esté siempre visible. Bien, entonces
insisto, esta dirección no tiene nada que ver con este punto, nada que ver, sino que esto es, lo elegimos que el cuadro toque al objeto para tener un elemento de referencia de donde arrancar a dibujar la perspectiva. Y esta es la dirección de mirada, la visual media, que va a estar enfocando, podría haber estado un poquito más acá, un poco más allá, no hay problema. El tema es que no esté muy alejado, por ejemplo, si anduviera por acá, el observador tendría que estar re lejos. Y ahora vemos cómo, ahí se acerca el observador se acerca siempre tanto en planta como en vista, porque es una misma persona que está representada en los dos sistemas, entonces, en los dos elementos. Entonces, en este caso lo acerqué y cuando lo más posible en la vista. Y en el mismo lugar me vino bien para la planta. Si por ahí, en alguno de los dos casos, hubiera necesitado retirarse, hubiéramos tenido que hacer eso. Pero en este caso lo acerqué a los dos al mismo tiempo y quedó bien. Pero recordemos que esta ubicación es única. Me informa de la ubicación en ancho y la vista, me informa de la ubicación en altura. Entonces, bueno, con estos elementos ya tenemos la ubicación del observador. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego de esto? A partir de tener ubicado dimensionalmente a qué distancia del cuadro está el observador y a qué altura de la Tierra está el observador, ya puedo empezar a trazar los puntos de fuga. Y vamos para eso a empezar a reconocer con un código las direcciones. Las direcciones verticales siguen siendo paralelas al plano de proyecciones, por lo tanto no van a tener punto de fuga. Las direcciones horizontales, los sistemas de rectas horizontales, que son paralelos a la línea de tierra, vamos a tener las naranjas, que son estas, las que van en esta dirección hacia la derecha, inclinadas hacia la derecha. Para sacar los puntos de fuga, el criterio general es exactamente el mismo que para un punto de fuga, solo que la posición relativa con esta variable de que ambos sistemas de rectas paralelas son oblicuos al plano de proyecciones, van a tener unas variaciones en la construcción, pero conceptualmente es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que decimos? Que para hallar el punto de fuga de estas líneas naranjas tenemos que pasar una visual paralela al sistema de rectas de las naranjas por el observador. Entonces, pasamos el sistema de rectas paralelas a estas naranjas por el observador. En la vista, para que sea paralela, va a seguir siendo paralela a la línea de tierra. Y en la planta, pasamos ese sistema de rectas paralelas por el observador, pasa por este punto ubicado, preciso, del observador, de manera paralela hasta que corte el cuadro. Ahí voy a tener el punto de fuga de las naranjas, que lo vamos a llamar punto de fuga 1. Luego, ¿esto que nos va a dar? Un punto hacia donde todas las líneas van a confluir. Pero necesito medir esas profundidades hacia ese punto. Entonces, cada punto de fuga va a tener su medidor. En el caso de un punto de fuga, podíamos usar dos medidores porque era un solo punto de fuga y lo trazábamos para un lado y para el otro. En este caso, eso no es conveniente porque nos va a quedar muy lejos y va a ser incómodo y no es necesario. Entonces, cada punto de fuga va a tener un punto que va a medir sus profundidades. ¿Cómo se calcula? Es la distancia del observador al punto de fuga medida en el cuadro. Es decir, haciendo centro desde el punto de fuga 1, ¿no? Haciendo centro en PF1 con un radio que sea esta distancia, PF1 observador, vamos a hacer un arco de circunferencia hasta que corte el cuadro. Entonces ahí vamos a encontrar esta medida. Otra manera de hacerlo es venir con una, de manera en dibujo o en papel, con elementos de precisión. También puedo
medir esta distancia y trasladarla a partir de PF1 hasta M1. Entonces va a estar PF1, M1. Y este número, el subíndice 1, quiere decir que este medidor 1 es el medidor del punto de fuga 1. ¿Está claro? Ahora vamos a ver qué pasa, que es el mismo criterio, el mismo razonamiento con el otro sistema de rectas paralelas, que serían estas violetas. Estas violetas que van para allá van a confluir hacia la izquierda, ¿no? Ese punto de fuga va a estar a la izquierda. ¿Y cómo lo voy a trazar? De la misma manera. Voy a pasar esta dirección paralela por el observador. En planta no lo dibujé porque es exactamente lo mismo. Si yo lo dibujo en planta, una dirección paralela a las violetas que pase por el observador va a ser coincidente con esta naranja. Y en vista. Y en planta voy a pasar esta dirección paralela a las violetas por el observador hasta que corta el cuadro. Fíjense que al ser el ángulo este más agudo, lo que ocurre es que el punto se aleja más. Por eso, esta posición en relación al cuadro, que puede ser de 45, puede ser de cualquier ángulo, o sea, no me importa qué ángulo tiene. Yo acá lo hice de 60 y acá de 30, pero eso no tiene ninguna importancia. Pero la importancia que sí tiene es que si este ángulo es muy estrecho, este punto se va a ir cada vez más lejos. Entonces, cada vez más lejos, con lo cual nos va a dificultar después realizar el dibujo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de la decisión del cuadro con respecto al objeto. ¿Vamos bien? Me imagino que están todos diciendo que sí, 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 así que seguimos. Igual acá pueden decir, pero les agradezco igual por una cuestión de ruido que no tengan el micrófono abierto. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Sabemos que todas las violetas van a confluir hacia aquella dirección, pero necesitamos medir esas profundidades de las violetas. Entonces necesitamos un medidor. ¿Y cuál es el criterio para construir la ubicación de ese medidor? Lo mismo que en el anterior. Tomar la distancia entre el punto de fuga 2 y el observador, y desde el punto de fuga 2 medir esa distancia, haciendo centro. Si lo van a dibujar en AutoCAD, en realidad lo más fácil es hacer arcos de circunferencia. Si lo van a dibujar a mano, lo más fácil es medir esta distancia y trasladarla acá. Si lo hago en AutoCAD, mido esta distancia y hago un arco de circunferencia con centro en PF2, con radio PF2 observador, y hago un arco de circunferencia hasta que corte el cuadro. Entonces ahora ya tengo todos los elementos necesarios para construir la perspectiva. Absolutamente todos. Teniendo en cuenta que estos puntos de fuga, todos son puntos de fuga de líneas horizontales. Y van a estar todos a la altura del observador y van a estar todos contenidos en la línea de horizonte. Entonces, ¿nos vamos a dibujar la perspectiva? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con esto? Bien. Nos vamos a dibujar la perspectiva. Ponemos una línea de tierra en cualquier lado. Ahora vamos a poner una línea de horizonte. La línea de horizonte ya no va a estar en cualquier lado. Ya va a tener una dimensión referencial respecto a la línea de tierra. ¿Esa dimensión cuál va a ser? Los estoy escuchando y me parece que todos están diciendo que va a ser la altura del observador. Fíjense que acá usé una escala y acá voy a usar otra escala mayor. Voy a usar otras dimensiones. Todo va a estar medido en la escala correspondiente de su dibujo. Por lo general, el planteo se hace 1 en 200 y si estoy dibujando a mano, la perspectiva se puede hacer 1 en 100, 1 en 50, en fin. Estas perspectivas de 2 puntos de fuga no está bueno hacerlas en una escala muy grande porque los puntos de fuga están muy alejados y entonces nos van a tomar mucho espacio. Y si lo vamos a estar dibujando en AutoCAD, en realidad lo vamos a estar haciendo todo 1 en 1. Yo acá estoy haciendo una variación de escala por una cuestión de aprovechar de hacer la perspectiva en el mayor tamaño posible.
que me da la pantalla. Es más, en una parte van a ver que se me escapó un cachito y que tuve que moverlo. Pero no importa, ahora lo veremos. Un problema mío. Entonces, tenemos la línea de tierra en cualquier lado, la línea de horizonte a la altura del observador, en este caso 1,80. Digo para que si quieren seguir el dibujo con las mismas dimensiones, ustedes también pongan la misma altura que puse yo para que les quede parecido el dibujo. Bien, ahora vamos a ubicar el punto de fuga 1. Uy, acá le puse F1, pero es lo mismo. F1 y PF1 es lo mismo. No sé, le planteo por qué le puse la P, que ocupa más espacio, pero no importa. Entonces, F1 y PF1 es exactamente lo mismo. Arrancamos. El F1 lo pongo en cualquier lugar, obviamente lo más a la derecha posible, porque después voy a venir con todos los demás puntos. Entonces, ¿por qué lo pongo en cualquier lugar? En cualquier lugar contenido en la línea de horizonte, obviamente. Porque ahora sí voy a tomar de referencia de F1 a M2 que medida y de M2 a M1 que medida y de M1 a F2 que medida. Y estos puntos siempre van a estar así alternados. Los medidores van a estar alternados con respecto a los puntos de fuga. El medidor del F2 va a estar más cerca del F1 y viceversa. Entonces tomo todas estas medidas, ¿no? Estos tramitos de medidas, y me los llevo a la perspectiva. Y los dibujo en la escala de la perspectiva. Ustedes ahora, en esto que me están siguiendo, lo están dibujando en la misma escala. Creo que la planta estaba en un 200, bueno, siguen haciendo la misma escala. Bien, dibujo, tomo la medida a M2, lo pongo, tomo la medida a M1, lo pongo, tomo la medida a F2 y acá le puse la P, pero qué cosa. Lo pongo. Bien. ¿Qué otra cosa necesito para dibujar de referencia? O sea, ya está todo estructurado para empezar a dibujar. Pero necesito este punto de contacto, también ubicarlo en referencia a estos puntos de fuga o algún dato que tenga en este dibujo. Y entonces voy a tomar, en el planteo voy a tomar la distancia, por ejemplo, desde el punto de fuga 1 al punto este que está en contacto con el cuadro. La referencia la tomo de cualquier lado, la puedo tomar con M2, con M1, con F2, no importa. El tema es que tome una referencia con respecto a unos puntos que ya están referenciados en la perspectiva. Entonces me tomo esta distancia, la voy a tomar desde el mismo lugar que haya tomado de referencia en la planta, y a partir de ahí voy a dibujar esa arista que está en contacto con el plano de proyecciones. ¿Qué altura va a tener esa arista? Los 5 metros que mide la arista en la realidad. Porque acá no hay ninguna variación por la perspectiva, sino que, bueno, me olvidé el agua, sino que está directamente en la medida que tiene que estar. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Y ya empezamos a dibujar la perspectiva. Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, primero con las naranjas que van al punto de fuga 1. Ahí es como que tuviera un muro infinito, desde la arista infinito hasta el horizonte. Necesito medir esa profundidad. Para medir esa profundidad, tengo que tomar conciencia. ¿Desde dónde la quiero medir? Y la quiero medir desde este punto, que está en contacto con el cuadro, en este caso. Entonces, ¿cuánto quiero medir? ¿Desde dónde la quiero medir? ¿Cuánto quiero medir? Quiero medir 5 metros en profundidad. Entonces, desde ahí mido, ves que dibujé en naranja, mido 5 metros en profundidad. ¿Cómo lo mido? Y lo voy a llevar al medidor. Si quiero medir las naranjas, que van a fugar a F1, ¿a qué medidor lo voy a tener que llevar? A M1. Entonces, llevo el medidor a M1 y esta medida, esto que está acá, es lo que en perspectiva va a medir en esa dirección 5 metros. Así que a partir de ahí, voy a dibujar la otra arista vertical de este cubo. Esto que desaparece esa parte, van a ver que en los dos ejemplos las líneas que van a los medidores los traté de manera diferente. Pero me parece muy importante que se traten de manera diferente. Acá, ¿qué quiere decir? Al quitar lo otro, si yo estuviera dibujando a mano,
marcaría, ¿no? Trazaría con una regla hasta el M1, pero solo haría una marquita en la línea esta, para que toda esta línea no me esté molestando. Entonces ahora, si lo estuviera haciendo en AutoCAD, lo haría de esta manera. Tiraría la línea completa, porque no puedo hacer una marca. En AutoCAD, sino que tiraría la línea completa y después cortaría esta línea. A partir de ahí voy a levantar verticalmente la otra arista vertical del cubo. Entonces acá ya tengo dibujado un cuadrado, un elemento que en la realidad es cuadrado, que mide 5 por 5. Bien, ahora ¿cómo seguiríamos? Y tendría que dibujar la otra cara, la que va a hacerse un escorzo hacia la izquierda, que tienes este sistema de rectas horizontales violetas que van a fugar a F2. Entonces voy a dibujar desde los dos extremos de la arista que está en contacto con el cuadro, voy a converger esas líneas hasta el punto de fuga 2. Acá entonces ahora tengo el otro paredón, el paredón infinito hacia el otro lado. Para medir esa profundidad, ¿qué medidor voy a utilizar? Voy a utilizar el medidor de M2. ¿Y desde dónde lo quiero medir? Lo quiero medir de nuevo desde esta arista. Entonces siempre pienso, ¿desde dónde miro? Mido. ¿Qué mido? Y entonces en el qué mido es qué medidor voy a utilizar. Bien, quiero medir desde este punto, quiero medir las violetas, quiero medir hacia la izquierda, entonces voy a tomar estos 5 metros hacia la izquierda y a partir de esos 5 metros hacia la izquierda, ¿qué quiero medir? Quiero medir la línea violeta. Entonces, como quiero medir la línea violeta que fuga F2, voy a usar el medidor 2. Y con el mismo criterio, esta línea solo voy a marcar este puntito. Solo lo marco, porque lo que me interesa es que a partir de este procedimiento es encontrar que esta línea, este cachito de línea, mide 5 metros en perspectiva. Y a partir de ahí no me interesa más esa línea. Y voy a trazar la vertical, la otra vertical de este cubo. Entonces ya tengo dibujadas las dos caras cuadradas del cubo en perspectiva, la de la derecha y la de la izquierda. Pero como esto es una malla de alambre, lo que necesito es dibujar también lo de atrás, ¿no es cierto? Entonces ahora la cara de atrás también va a fugar, la cara que viene acá atrás va a fugar a las naranjas. Y necesitaría medir esto, medir esos 5 metros. Pero como en realidad también tengo que encontrar la otra cara de atrás que va a fugar a las violetas, a partir de acá voy a tener a encontrar esa arista que me está faltando, cruzando las horizontales paralelas que fugan a las violetas con las horizontales paralelas que fugan a las naranjas. Esto de decir horizontales paralelas, la verdad que es una redundancia, porque si son horizontales ya, si son todas horizontales, bueno, no es una redundancia. Están las paralelas para un lado y para el otro y para un montón de lados más. Bien, entonces acá tenemos, perdón por este desprendimiento que tuve. Acá juntamos estos dos puntos, no los juntamos, los vinculamos a partir de una arista vertical. Todas las verticales siguen siendo verticales. Si esto está bien dibujado, la unión de esta intersección con esta intersección me tiene que dar absolutamente vertical. Si me da distinto de lo vertical, ahí hubo una fallita. Me voy a buscar la botellita de agua porque... Acá estoy de vuelta.
Bien, ¿estamos bien? Les di un tiempito ahí para cerrar el cubo, ¿no? Bueno, ahora vamos a dibujar, acordémonos, yo me olvidé de dejar acá la gemita, acordémonos que era una tira de 3 cubos hacia atrás. Así que ahí vamos. Este sería el cubo, y acá también está bueno, ahora ustedes lo están dibujando todo en una hoja, todo junto, y qué sé yo, pero si lo están dibujando en casa, está bueno que en la medida que vaya avanzando en el dibujo, no borre las cosas que molestan, sino le pongo un calco encima, remarco lo que queda, acá lo único que queda es este cubo negro, la línea de horizonte con todos los puntos y la línea de tierra con todos los puntos. Y el resto, lo que molesta, lo saco. Acá vamos a tener un temita porque ven que cuando quiera medir los 5 metros para acá, los otros 5 metros, qué sé yo, me va no me va a alcanzar la pantalla, pero lo vamos a correr para poder verlo. Entonces, ahora, quiero medir. ¿Qué quiero medir? Prestemos atención. ¿Qué quiero medir? Quiero medir 5 metros para dibujar el otro cubo y después voy a querer medir otros 5 metros más. Entonces, yo tenía medido 5 metros para este cubo, ¿no? Acá está la marquita que va al medidor. Y a partir de esa marquita, que sería lo mismo si yo lo tuviera, no la tuviera, por ejemplo, la construiría. Vengo del medidor, paso por el punto, vengo hasta acá, y a partir de acá mido esos 5 metros. Y a partir de medir esos 5 metros, lo llevo de nuevo al medidor, donde tengo esta marquita. Esta marquita es la que me importa. El resto no hace falta que lo dibuje, no es que lo borro, no hace falta dibujarlo. A partir de ahí tengo la arista a 5 metros más. 5 metros, y ahora me faltan otros 5 metros porque eran 3 cubos en hilera. Entonces ahora para medir ese otro cubo, es donde, ahí se me hizo, bueno, estamos ahí. Voy a medir los otros 5 metros. Mido los 5 metros sobre la línea de tierra. La línea de tierra es nuestra referencia del cuadro en el dibujo. Entonces todo lo mido a partir de la línea de tierra. Mido los 5 metros. Cuando estoy midiendo sobre la línea de tierra, estoy midiendo en el piso. Entonces llevo esos 5 metros al medidor y voy a tener otra vez el lugar, la marquita, para trazar esa última arista que nos quedaba, ¿sí? Entonces acá tenemos los primeros, que cuando dibujamos el cubo, los otros 5 metros de profundidad más allá del primer cubo, y los otros 5 metros de profundidad más allá del primer cubo. ¿Qué tengo que observar acá? Que estas distancias, o sea que si mide 5 metros acá abajo, mide 5 metros acá arriba, ¿no? Que estas distancias sean cada vez más pequeñas. Y ese cada vez más pequeña va a ser proporcional. Entonces no puede ser que sea más chiquito de golpe, mucho y menos. O sea, si yo midiera esto e hiciera la relación de división de la medida de esto sobre la medida de esto, va a ser igual a la medida de esto sobre la medida de esto. Y así siguiendo hasta el infinito. Eso quiere decir que son proporcionales, ¿eh? No es solo una manera de decir. Bien, ahora vuelvo. Acá lo único que se me escapaba era esto, ya medí lo que tenía que medir, lo podría haber hecho sin que se viera, pero me pareció para que quede más claro traerlo así. Ahora voy a volver, por eso se me hace toda esta cosa así de dibujos, pero voy a volver a la posición anterior para recuperar la visualización del punto de fuga. 2. Bien, ¿estamos bien ahí? ¿Cómo seguimos? ¿Qué es lo que le faltan a estos dos cubos de atrás? Y le faltan las aristas que están ocultas. O sea, si esto fuera opaco ya estaría dibujado. No habría más, ¿no? Pero como no es opaco, entonces vamos a dibujar los otros sistemas de rectas paralelas que van a F2. Porque yo tengo que medir ahora 5 acá, 5 acá y 5 acá. Ahora, yo podría medirlo con los medidores de naranja de nuevo,
desde este punto para allá. Pero como necesito igualmente dibujar el sistema de rectas paralelas a estas, ¿no? Que son las que van a las violetas, al F2, entonces ese sistema de rectas paralelas me va a llevar la información. Por ejemplo, trazo desde este piso, desde ese punto en el piso, hasta F2 y ya estoy teniendo la distancia esta trasladada a la línea de atrás. ¿Se entiende eso? Y lo mismo con lo de arriba. Justo esta arista de fondo me va a quedar coincidente con esta línea. Entonces no la voy a estar viendo. Ahora vamos por esta otra. Lo mismo hago. Llevo desde este punto hacia el punto de fuga y desde el punto superior hacia el punto de fuga. Ahora, voy a tener una arista vertical vinculando este punto con este punto. Y esa arista de vinculación entre ambos puntos me tiene que dar paralela al resto de las verticales. Es posible, cuando uno dibuja a mano, que haya variaciones y que quede a lo mejor medio inclinadita, pero si yo tengo conciencia de que tiene que ser vertical, por más que el dibujo quede impreciso, la hacemos vertical. Entonces ahora acá ya tenemos dibujado todo esta grilla de 3 cubos en hilera, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Borramos lo que no nos sirve? No, le ponemos un calco encima. Esto les decía, que es la vinculación entre estos dos puntos tiene que ser paralela al resto. Como las vinculaciones son con ángulos muy agudos, el punto de vinculación, si lo estoy haciendo en AutoCAD no hay problema, porque AutoCAD te reconoce la intersección de manera precisa, pero si lo estoy dibujando a mano, ese punto de intersección puede estar medio confuso. Entonces, bueno, ahora ya está dibujado todo esto. Vamos a remarcar en un calco todo lo que queda como dibujo, lo remarco en negro, y todo lo demás me va a quedar oculto abajo. Cuando después van a hacer una segunda parte del dibujo de perspectiva de su forma, van a hacer el método y van a hacer, después tenemos que construir las superficies, ¿no? Que en este ejemplo no las hice, pero las voy a hacer en el otro. La línea de horizonte siempre queda y ahí empezamos a ubicar la figura humana. Esta figura humana es una figura diseñada por el estudio Sanaa, que son muy simpáticas, entonces por eso las puse acá. En el otro hay otras. Como verán, hay como una idea de estilo, ¿no? En la síntesis de la figura humana. Esta me quedó como una gigante, porque siempre cuando es una perspectiva peatonal, la idea es que la línea de horizonte pasa por la altura de los ojos de las personas de la misma altura. Entonces, si esta persona está así de alta, es como que si la línea de horizonte está a 1,80 m, está midiendo como 2 metros. Esta. Bien. ¿Vamos con el otro? ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien? Bueno, me imagino que sí. El otro ejemplo es este. Bueno, lo tienen ahí, si lo bajaron o lo dibujaron, ya lo tienen. Es el mismo que dibujamos con un punto de fuga. Y ahora lo vamos a dibujar con 2 puntos de fuga. Entonces, ya son las 9:30. Bueno, pero arrancamos más tarde. Arrancamos como 45, ¿no? Bien, entonces tenemos, lo primero que hacemos, ¿qué es? Me imagino que todos están diciendo a los gritos, que es ubicar el observador. Para ubicar el observador, la primera decisión que vamos a tomar es la dirección de la visual media, o sea, desde dónde miro esta cosa, ¿no? Lo podría estar mirando de cualquiera de esos lados. Y tomo la decisión que lo voy a medir desde acá, porque así está dibujado, entonces era casi obvio que la decisión era esa, ¿no? Luego, entonces, en consecuencia, con esa ubicación del observador, voy a dibujar la línea de tierra y en consecuencia con esa línea de tierra vamos a hacer la vista. Que esto no le voy a dar mucho más tiempo, pero esta vista es la vista desde este lado, ¿eh? Para poder ubicar el observador
tanto en planta como en vista, porque la vista nos da la información de la altura del observador. Entonces voy a tener mi dirección de la altura del observador, de 1,80 m, y voy a tener la dirección en planta de más o menos por donde quiero mirar este objeto, que digamos que es más o menos por ahí. Entonces a partir de eso traigo el observador. En este caso me queda un cachín afuera, lo retiro un poquito, casi nada, para que quede tanto en la planta como en la vista abarcados cómodamente ese objeto. ¿Esto es absolutamente preciso? No importa, el tema es que no importa qué. No importa que esté tocando el punto, lo que sí importa es que no quede nada afuera, que no esté por acá, que me va a quedar una parte afuera. Si yo lo quiero poner más lejos, no va a haber problema. El único inconveniente es que después la perspectiva nos va a quedar más chiquitita, porque está más lejos del observador. Bien. ¿Y eso cómo se va a traducir en el dibujo? Que los puntos de fuga van a quedar cada vez más lejos. Cuanto más lejos está el observador, más lejos van a quedar los puntos de fuga. Entonces se dificulta la construcción de la perspectiva. ¿Va a estar bien? Va a estar bien igual, por supuesto. Bueno, seguimos. Después de esto, ¿qué hacíamos? Una vez que teníamos decidido el observador en altura y en ancho, ubicábamos los puntos de fuga. O sea, esto del ángulo de amplitud de visión, para lo único que me sirve es para esto, para que llegue para acercar el observador al cuadro. Una vez que eso está hecho, que está ubicado el observador, ya no me interesa más. Y a partir del observador, verifico que están los dos a la misma distancia, por supuesto, y a partir de esos puntos del observador ubicados en ambos elementos, voy a empezar a reconocer los sistemas de rectas paralelas para poder sacar los puntos de fuga. Voy a trazar una visual paralela a las naranjas por el observador. En la vista, creo que no la tengo dibujada, porque no importa, porque coincide con este eje de traslación, porque va a ser paralela, por ser horizontal, a la línea de tierra. Y voy a pasar entonces por el observador paralela a las naranjas en la planta hasta que corte al cuadro. Tomando la distancia del observador al punto de fuga 1, voy a trazar el medidor para 1. Entonces, haciendo centro, ¿se acuerdan? Haciendo centro en F1, con radio F1 observador, voy a trazar el punto de fuga 1. Esta primera parte, como verán, es muy, muy reiterativa con respecto a lo anterior. Pero bueno, me pareció que estaba bueno para repasar esto, incluso hasta la construcción del primer cubo, es todo muy reiterativo, por si quedó alguna cosita suelta. Ahora vamos a trazar las paralelas en el otro sentido, las que van para F2, la dirección la pasamos por el observador hasta que corta el cuadro, y así encuentro F2. Y a partir de F2 tomo la distancia al observador y voy a tener el medidor 2. Ahora ya tenemos todos los elementos. Tenemos F1, M2, M1, F2. Fíjense que esta alternancia funciona. Y que esta arista vertical en contacto con el cuadro. Estos son todos los datos que me tengo que llevar. Todo lo que está en el cuadro me lo tengo que llevar a mi dibujo en perspectiva. Entonces voy al dibujo en perspectiva. Tengo la línea de tierra. La línea de tierra, listo, fija en cualquier lado, no me importa. Pero a partir de la línea de tierra ya tomo un dato de referencia, altura del observador para la línea de horizonte. Y ahí, en la línea de horizonte, empiezo a poner todos los puntos de fuga. El primer punto de fuga, en cualquier lado, no me importa. Lo más a la derecha posible, obviamente, porque si no, no me va a alcanzar la hoja, no me va a alcanzar la pantalla, no me va a alcanzar algo, no me va a alcanzar. A partir de F1, tomo las medidas, F1, M2, M2, M1, M1, F2. O sea, voy tomando estas medidas que saqué del planteo. El planteo, si está hecho en una escala, lo mido en la escala del planteo. Y cuando vengo acá, si está hecho en otra escala, lo mido en la escala que decidí trabajar acá. ¿Qué otro dato me interesa acá? La arista que está en contacto con el cuadro. Entonces voy a ir al planteo, voy a medir esa distancia con respecto a algún punto. Acá de nuevo lo hice con respecto a F1 que está a la derecha. Tomo esta medida y me la llevo
a la perspectiva y tomo la medida. A partir de ahí voy a poder dibujar esa arista en contacto con el cuadro. ¿Cuánto mide? 5, porque es el cubo. Bien, a partir de esta arista es donde puedo empezar a dibujar hacia el punto de fuga 1, el paredón infinito que habíamos dicho, y desde la arista celeste, que está en contacto con el cuadro, quiero medir 5 metros. Entonces voy a medir de acá hacia la derecha. ¿Qué quiero medir? Las naranjas que van al punto de fuga a la derecha. Entonces mido hacia la derecha. Mido hacia la derecha. A partir de esa medida, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué punto voy a ir para tomar la medida en perspectiva? Al medidor 1. Esta es otra manera que se me ocurre gráficamente para que no se confundan las líneas que van a medidores o que van a puntos de fuga. Que las de los medidores, si la quieren hacer completa, porque por ejemplo están en AutoCAD, la voy a hacer siempre con línea punteada. Entonces no, ya tiene otro carácter. Acá en este dibujo, todas las líneas que van a los medidores están punteadas. Bien, entonces, estos 5 metros ya están medidos sobre la dirección naranja en profundidad. Acá voy a ir un poquito más rápido porque era reiterativo, ¿no? Con respecto a la construcción del cubo inicial. Voy a hacer lo mismo con la otra cara, que fugan las horizontales a F2, y para medir las horizontales que van a F2, voy a tomar la medida hacia la izquierda. Los 5 metros hacia la izquierda, ¿desde dónde? ¿Qué quiero medir? Desde esta arista. Entonces, quiero medir las violetas que van a F2, lo mido hacia la izquierda y voy al medidor 2. A partir de ahí tengo este punto, es el único que me interesa de toda esta línea dibujada. Lo único que me interesa es la intersección con la línea que quiero medir. Todo el resto no me interesa. Y a partir de ahí, entonces ya tengo la otra cara dibujada. Bien, ahora, me faltan dibujar las caras de atrás, ¿no? Entonces vamos, desde la medida sobre las violetas y desde la medida sobre las naranjas. O sea, a los 5 metros voy para un lado y a los 5 metros voy para el otro. Y acá tengo el punto de intersección de la arista de atrás. Con la cara de arriba hago lo mismo. Entonces ya tengo la medida de la arista de atrás. Acá ya tengo dibujada la cara de abajo. ¿Y qué me falta para terminar de dibujar la cara de arriba? Que de este punto fugue a F1. Que en realidad no necesito dibujar toda la fuga porque ya tengo el punto que me interesa. Entonces puedo dibujar eso y listo. Y ahí tengo ya el cubo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué vamos a dibujar? El cubo de atrás. Acá yo no me dejé la medida en el cuadro. Entonces yo quiero medir, y acá, si bien estamos dibujando lo mismo que en el anterior, porque voy a dibujar el cubo que le sigue, ¿no? Primero vamos a dibujar el planito. Me había olvidado. Nos quedamos con este cubo solo. Vamos a dibujar la superficie oblicua en este plano, en este cubo. La primero que tracé fue la diagonal de la cara de la izquierda. Ya tengo los dos puntos que vinculan esta línea oblicua. O sea, todo lo que tengo de cosas oblicuas lo vamos a hacer vinculando alturas y anchos. En este caso, entonces, los puntos que me van a dar la dirección de esta línea son los vértices de la cara, no tengo problema, directamente los vinculo con un segmento y listo. Ahora, el de atrás es el punto medio de la horizontal de arriba y el punto medio de la arista vertical de atrás. Cuando estábamos en un punto de fuga decíamos que podíamos medir la mitad y listo. Acá no, porque la mitad de adelante, en perspectiva, se va a ver mayor que la mitad de atrás. Entonces eso no me estaría sirviendo. Pero la vertical sí podría agarrar y medir la mitad y listo. De todas maneras no lo vamos a hacer midiendo en el cuadro, porque puede ser la mitad, puede ser un cuarto, puede ser cualquier otra medida que según las superficies que hayan utilizado.
o puede ser que no tenga una relación proporcional directamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer para medir el ancho? ¿A partir de qué quiero medir el ancho? Quiero medir el punto medio. Lo voy a medir en el piso y después lo voy a llevar para arriba. Lo puedo medir a partir de este punto para la derecha o lo puedo medir a partir de este punto para la izquierda. ¿A partir de qué punto lo quiero medir? A partir de este. Porque yo dije, por una decisión, que es a partir de este. ¿Qué es lo que quiero medir? Quiero medir la violeta. La violeta va para F2. Entonces, si quiero medir la violeta que va para F2, ¿con qué lo voy a medir? Lo voy a medir con el medidor 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A partir del punto desde donde quiero medir este, voy a trazar un medidor que pasa por ese punto. Una línea del medidor que pasa por ese punto. Al medidor 2 porque quiero medir una que fuga a F2. Traigo, esto se llama traer el punto al cuadro. Traigo el punto al cuadro desde M2. Mido los 2,5 metros que mide esa mitad. Y a partir de medir estos 2,5 metros en el cuadro, lo voy a llevar de nuevo al mismo medidor. Entonces, este punto está midiendo 2,50 metros en perspectiva. Entonces, a partir de ahí subo, porque me interesaba ese punto en la arista de arriba, hasta que corte la arista de arriba. Y bueno, ya ahí tengo el dibujo de esta arista, ¿no? ¿Qué me falta? Y me faltaría hallar este punto, ¿no? Me faltaría hallar el punto medio. Podría agarrar y medir la mitad de acá y listo, como les decía. Pero lo vamos a medir para saber cómo se miden alturas en cualquier lugar. Que puede ser que sea una altura que no sea la mitad, que sea otra medida. Entonces, ¿desde dónde quiero medir? Quiero medir desde este punto, ¿no? Desde la base, desde el piso. Y acá, como quiero medir alturas, las alturas se van trasladando según las direcciones de las paralelas. O sea, si yo digo que esto mide 5 metros, esto mide 5 metros. ¿Y por qué digo que esto mide 5 metros? Porque lo había traído desde acá, que ya habíamos medido que medía 5 metros. ¿Cómo lo habíamos traído esa medida? A partir de estas fugas naranjas, sabemos que esto mide 5 metros. Entonces, con ese mismo criterio, lo que vamos a hacer es, a partir de este punto de abajo, contenido por las violetas, o podría haber sido por las naranjas, pero yo lo hice por las violetas, traigo ese punto de fuga al cuadro, que ya estaba pasado por ahí, pero no estaba traído al cuadro. Y desde acá voy a medir los 2,5 metros. Estos 2,5 metros lo voy a llevar de nuevo al mismo punto de fuga. Y acá tengo entonces esos 2,5 metros medidos en perspectiva. Entonces ya tengo dibujado todo el planito, toda la superficie. ¿Estamos bien? Entonces, en síntesis, ahora vamos a seguir dibujando. Ya vamos por 1 hora. Vamos a tardar un cachito más. Ahora vamos a seguir dibujando el resto de los cubos. Entonces, las alturas las voy a medir siempre con los puntos de fuga de las rectas paralelas que contienen esas alturas. Los anchos voy a medir, si es un ancho, anchos profundidades, ¿no? Que mide, que fuga a F2, lo voy a medir con el medidor 2. Y si es un ancho profundidad que fuga a F1, lo voy a medir con M1. Bien, ahora, entonces, ya tenemos dibujado este planito. Vamos a ir por el cubo siguiente. ¿Dónde tenemos que medir el cubo siguiente? Tengo la idea que me está trayendo algo, así que, pero no sé, posiblemente tenga que ir a atender la puerta. ¿Desde dónde voy a medir este cubo que sigue? Desde este punto, ¿no? Entonces, yo necesito tener una continuidad de esta línea de fuga, que ya la tenían dibujada ustedes seguramente, pero que yo la necesito volverla a dibujar.
Entonces quiero medir 5 metros en profundidad más allá de esta arista. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? ¿Qué quiero medir? Las naranjas. Las naranjas fugan a F1, lo voy a medir con M1. ¿Desde dónde lo quiero medir? Desde esta arista, desde este punto. Entonces va a ser M1. Desde M1 paso por ese punto, lo traigo al cuadro, mido los 5 metros, acá están los 5 metros, me quedó medio suavecito, y vuelvo a ese medidor. En este punto voy a tener la otra arista de ese cubo. Entonces ahora, para dibujar este nuevo cubo, voy a dibujar las caras de atrás. La arista, las direcciones de las naranjas y las direcciones de las violetas. Y acá, la dirección de la violeta, y acá es donde trazo en esta intersección es donde voy a trazar la arista de atrás vertical. Entonces, ¿hasta dónde voy a trazar esa arista vertical? Hasta esta fuga de las violetas. Y a partir de ahí voy a tener de nuevo, o sea, el mismo procedimiento que el cubo de adelante, la única variación fue cómo medir esos 5 metros. Está claro, ¿no? Acá, al tener las continuidades de estas líneas de los medidores, puede presentarse una confusión, por eso digo de cortarlas. Lo que yo tengo que vincular con la línea para hacer la arista vertical del fondo es la intersección de las fugas a F1 y a F2. Ojo que no sea una intersección con las del medidor, ven que por acá están estas otras. El punto que me interesa es este, y nada más que este. Bien. Entonces ahora vamos a dibujar el planito acá, que este es muy fácil, porque la arista de atrás es la diagonal de la cara de atrás. Y lo único que tengo que hacer es vincular con estos que ya están. Si yo tuviera que medir algo de allá, lo haría con el mismo procedimiento que hicimos para medir estos dos puntitos. Que no lo voy a hacer como ejemplo porque ahora vamos a agregarle el cubito este en L. Ahí ya están dibujados estas dos superficies. Vamos a dibujar este otro cubito. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pasó algo? Esa irrupción de micrófono fue para hacer una pregunta. No. Bien. Entonces, yo voy a buscar la continuidad de esta arista, ¿no? Que sería esta del piso, para ver cómo me vengo para adelante con el cubito. Entonces, quiero medir esta línea. ¿Qué quiero medir? 5 metros. ¿A partir de dónde? Esta línea que es la violeta que fuga las F2, o sea que ¿con quién lo voy a medir si fuga las F2? Con M2 estarán todos diciendo desesperadamente. ¿Desde dónde lo quiero medir? Desde este punto. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces son todos esos los criterios que tengo que tomar. Mido las violetas desde M2, desde este punto, con M2, quiere decir que si voy a medir desde este punto, con M2 voy a pasar desde M2, este punto lo traigo al cuadro, mido los 5 metros, y ese punto lo llevo a M2. Entonces, esta distancia son 5 metros en perspectiva, sobre esa línea violeta. Estos 5 metros, acá son 5 metros, fíjense que tiene que quedar más grande que el de atrás, que esta otra, que la de la misma línea, pero que está más lejos. Entonces, esas son todas maneras de ir controlando que el dibujo esté bien. A partir de ahí, entonces, tengo que medir la altura. ¿Cómo mido la altura esa? ¿Se les ocurre alguna manera? ¿Ya está medida la altura, esos 5 metros sobre esa línea? Y lo tengo medido acá, ¿o no? Entonces está contenido sobre esta línea, lo tengo medido acá, puedo traer esta línea para medir eso. Y ya está. Ahí tengo mis 5 metros. Esta es ya una cara cuadrada de este nuevo cubo. A partir de ahí,
¿qué necesito ver? Y necesito ver la otra cara cuadrada que anda por acá. Entonces voy a ir a F1. Y ahora otra vez. ¿Cómo hago para medir esto? ¿Lo tengo medido ya o no lo tengo medido? ¿Dónde lo tengo medido? Este ancho, ¿ya lo tengo medido en la perspectiva? Y sí, está acá. Entonces, podría trasladar con las violetas, podría trasladar esa medida. O podría hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, borramos, le puse otro calco encima, y podría hacerlo de otra manera. Les estaba diciendo, podría haber trazado la violeta que continuaba hasta acá, o puedo hacerlo de otra manera. La otra manera es este criterio que venimos fijando, por eso lo hice de otra manera, para que vayamos fijando. Cada vez que tengo que medir algo, me pregunto, ¿qué voy a medir? Las naranjas, que van a F1. Si van a F1, los voy a medir, ¿con qué lo voy a medir? Con M1, porque va a F1. ¿Y desde dónde lo quiero medir? Desde este punto. Entonces voy a venir desde M1, que pase por ese punto, lo traigo al cuadro, mido los 5 metros, se me escapó del cuadro, de la pantalla, y vuelvo a ese punto. Y ahí voy a tener entonces dibujada la lista de atrás. Las preguntas, cada vez que voy a medir algo, son estas tres. ¿Qué tengo que medir? Una línea que fuga F1. ¿Con qué lo mido? Con el medidor 1. ¿Desde dónde lo mido? Desde este punto. Desde ese punto entonces traigo con el medidor 1 el punto al cuadro, mido lo que tengo que medir y vuelvo al mismo medidor. Cada vez que voy a medir profundidades sobre las líneas que fugan, esas son las preguntas que me tengo que hacer. Bien, tomo la lista, listo. Ahora, ¿cómo sigo? Y ya directamente lo único que me queda para el cubo es vincular con esto, y donde me da la pista que si yo hubiera continuado las violetas, no hacía falta medirlo con el medidor 1, ¿se entiende? Es lo mismo. Hubiera continuado esta línea, ya está, y hubiera continuado esta línea y ya estaba. Que eran esas opciones como posible que le había dicho al principio. ¿Qué me queda acá? Me queda para medir esta superficie. La línea de atrás está fácil porque es la diagonal. Y la de adelante voy a tener que medir la mitad acá, que me lo voy a medir en el piso, y la mitad en altura, que lo voy a... Entonces, ¿con qué mido cada cosa? ¿No? Ahora tenemos ya toda la estructura de cubitos, y esto hace falta, lo pueden hacer o directamente después hacen sus superficies, ¿eh? O sea, la estructura de la L, para los que trabajaron en L, les sirve, y lo único que tienen que agregar es las superficies diferentes. Los que trabajaron en tira de 3, les sirve el ejemplo anterior, y lo único que tienen que medir son las superficies, los puntos que vinculan esas superficies, y lo mismo los que trabajaron con 2 en hilera. Si trabajaron con 2, no queda otra que sea en hilera. O sea que estas estructuras les sirven a todos, ambas estructuras, lo único que tienen que hacer sus propias superficies. Bien, acá vamos a medir entonces, no me acuerdo qué medí primero, bien. Vamos a medir primero el punto medio en el piso, para subirlo acá arriba. ¿Desde dónde lo puedo medir? O sea, ¿qué quiero medir? Quiero medir esta línea, ¿no? Ay, no quise tocar. Quiero medir la línea violeta que fuga a F2. ¿Con qué lo voy a medir? Con M2. ¿Desde dónde lo quiero medir? Lo puedo medir desde este punto, o lo puedo medir desde este punto, lo puedo medir desde cualquiera, pero yo tengo que decidir desde dónde. En este caso decidí que lo voy a hacer desde este. Este tipo de decisiones solo tiene que ver con que me quede más cómodo para el dibujo. Entonces, decidí de este punto que voy a medir 2,5 metros hacia la derecha. Entonces, voy a medir desde M2, paso ese punto, lo traigo al cuadro, mido los 2,5 metros en el cuadro, en la línea de tierra, porque es horizontal, y lo llevo a ese mismo punto. A partir de ahí subo y ya tengo este punto, que es el que me interesaba, en perspectiva. ¿Sí? ¿Qué otro punto me interesa? Y me interesa la mitad de este. Este, como es vertical y paralelo, como les digo, lo puedo medir proporcionalmente en el lugar. Solo proporcionalmente. Nunca puedo llevar una medida real directamente en esto. Yo no puedo agarrar y venir y decir, 2,5 metros, vengo y lo pego acá. No, de ninguna manera. Acá lo que vamos a hacer igualmente,
es cómo medir alturas. ¿Cómo mido alturas? Si yo quiero medir una altura en esta arista, lo tengo que hacer por dos caminos posibles. O prolongando las naranjas hasta el cuadro para medir la altura y volver, o prolongando las violetas hasta el cuadro, tomar la altura y volver. Entonces lo hice con las violetas. Prolongué la violeta al cuadro, tomo la altura de 1,5 metros y lo llevo de nuevo a las violetas. Entonces ahí tengo este punto que es el que me interesaba. Y ese punto con el otro punto vinculado me da ya este segmento oblicuo que necesitaba. El de atrás, como decíamos, era muy fácil porque ya era la diagonal del cubo, vinculo todo y se acabó, la perspectiva está realizada. Se ve acá medio raro, acá tenemos que tomar conciencia también qué lados estoy mirando, ¿no? Estoy mirando la parte de abajo, estoy mirando la parte de abajo del plano, y en este que parece medio raro, tomar conciencia que también estoy mirando la parte de abajo. Este está más cerca, este está más lejos, porque en la perspectiva, hasta que no empiece a tener otros datos, también confunde, ¿no? ¿Qué otros datos necesito para esto? Y necesito datos como valor de línea, o valor de plano, o gradaciones, ahí sí, por profundidad, o en fin, una serie de cosas que van a colaborar a esa lectura de tridimensionalidad y de espacialidad. Entonces, una vez que está este dibujo hecho, acá le agregué un pisito más. Se me fue la línea de horizonte, no sé por qué se ve que la borré. La línea de horizonte nunca se borra, está por detrás, ¿eh? Así que esta línea de horizonte, aunque no haya más nada, ya nos ayuda a tener esa espacialidad, ¿no? Porque ya nos empieza a hablar de esa lejanía. Si la línea de horizonte no está, es como un dibujo bidimensional ahí tirado. A partir de tener esto, todo este método, que lo van a ir haciendo en calcos si lo hacen a mano, y lo van a ir haciendo en capas si lo hacen en AutoCAD. No trabajen en AutoCAD todo en la misma capa, porque llega un momento que se hace un lío y después es más difícil separarlo. Entonces, una vez que dibujé, y con código de color, perdón que vuelvo y vuelvo, utilicen también un código de color como hice yo, porque así también colabora la comprensión del sistema y colabora también en la corrección después cuando tengan que hacer los docentes la corrección, porque si no se hace mucho lío. Después de ese código voy a limpiar todo, o sea, en realidad voy a poner un calco encima, voy a dejar únicamente la línea de horizonte y mi dibujo, y lo voy a empezar a trabajar con color, con sombreados, le voy a empezar a agregar personas, acá agregué todas las mismas personas mirando para el mismo lado, si estamos de pie, bueno, todas las consideraciones que hemos ido haciendo. Le vamos a... ¡Ay! ¿Qué me pasó con estas últimas animaciones? Le vamos a agregar, esto todo dibujo a mano alzada, yo acá le agregué una foto también de un horizonte, de un scanline posible, pero todo es un dibujo que ustedes van a ir haciendo para ir acostumbrando la mano también a dibujar a mano alzada. Así que hoy lo que vamos a hacer es, en principio estaría bueno que cada uno termine de definir bien la estructura de su perspectiva, que va a ser la L2, con los cubos. Con esa tarea estaríamos hechos. Hechos no, porque en realidad los cubos y las superficies también tienen que seguir haciéndolas. Si pueden hacer todo, mejor, pero por lo menos ponerse en el tema de hacer, de empezar a hacer al menos una superficie de las suyas. Me parece que estaría bueno también hacerlo en una escala mayor. Acá ustedes lo estuvieron haciendo en la misma escala del dibujo, del planteo, porque era una hojita chiquita en A4. Pero si se van a una hoja en A3 o si lo trabajan en AutoCAD, háganlo en una escala mayor. Bueno, si lo trabajan en AutoCAD van a estar haciéndolo uno en uno, así que no hay problema. Y bueno, las etapas serían esas. El planteo, el dibujo en perspectiva, todo con código de color, con todos los elementos, y finalmente el dibujo a mano alzada. Así que bueno, gente, la verdad que se hizo... Bueno, no se hizo tan tarde, ¿o sí?
Nos estamos viendo. Nosotros, como les decía al principio, para los que no estaban, el lunes que viene es feriado, pero el miércoles vamos a estar haciendo la devolución por suma en las comisiones del trayecto 3 y va a haber una exposición de láminas. Y la devolución quiere decir, bueno, contarles un poco en general y les van a contar si alguno anduvo medio complicado con el tema de corte para poder recuperarlo, porque es un tema que es muy importante, no solo para nosotros, sino para desarrollarse en la carrera, obviamente. Y en el trayecto siguiente lo vamos a volver a utilizar, así que para fijar un poco mejor esos conceptos, vamos a dar un espacio de recuperación las 2 semanas siguientes. El 31 vamos a estar haciendo una corrección general de perspectiva 2 puntos de fuga, así que aprovechen hoy para sacarse todas las dudas de perspectiva, porque si no es como que se nos aleja un montón. Y vamos a dejar unos textos que estaría bueno que los lean, ¿no? Bueno, nada, nos vemos. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Chao, chao.